Les doy la bienvenida al módulo número 5. En cuanto al contenido de este módulo, abordaremos los siguientes temas. El convenio sobre la terminación de la relación de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y la recomendación número 166. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. Convenio sobre la terminación de la relación del trabajo número 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Cabe señalar que este convenio aún no fue ratificado por nuestro país. El convenio regula la terminación de la relación del trabajo por iniciativa del empleador. No contempla la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador o mediante un acuerdo negociado libremente por las partes, ni tampoco el caso de renuncia o jubilación por voluntad propia del trabajador. Se aplica a todas las ramas de la actividad económica y a todas las personas empleadas. Sin embargo, se establece que pueden excluirse de la totalidad o de algunas de las disposiciones del convenio a las siguientes categorías de trabajadores. Trabajadores con contratos de trabajo de duración determinada o para realizar una determinada tarea, trabajadores que están transitando un periodo de prueba o que no tengan el tiempo de servicios exigidos, siempre que en ambos casos la duración se haya fijado de antemano y sea razonable, y trabajadores contratados con carácter ocasional durante un periodo corto de duración. En el artículo 4 del convenio se establece la necesidad de fundamentar el despido en una causa justificada, al decir que no se pondrá término a una relación del trabajo a menos que exista para ello una causa justificada que esté relacionada con la capacidad o conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Según lo dispuesto por el artículo 11 del convenio, salvo que el trabajador haya cometido una falta grave, tiene derecho a un plazo de preaviso razonable o, en su caso, a una indemnización. En este sentido, sostiene que todo trabajador despedido tiene derecho a una indemnización por fin de servicios o a otras prestaciones similares, a prestaciones de seguro de desempleo o una asistencia a los empleados o a prestaciones de la seguridad social o una combinación de estas indemnizaciones y prestaciones. El convenio indica que en el caso de despido por falta grave puede preverse la pérdida del derecho a percibir indemnizaciones o prestaciones por extensión del contrato de trabajo. El convenio brinda una lista enunciativa de los motivos que no constituye una causa justificada del despido, como sería, por ejemplo, la afiliación a un sindicato. También dispone que el trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo puede recurrir esta decisión ante un organismo neutral, como ser un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro. La recomendación número 166 sobre terminación de la relación de trabajo. Esta recomendación, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, complementa el convenio de la OIT sobre la terminación de la relación del trabajo, el convenio número 158. En lo que refiere a la justificación de la terminación, además de los motivos mencionados en el convenio, la recomendación suma otros dos que no deberían ser causa justificada para terminar una relación de trabajo y que son la edad, sin perjuicio de la legislación y las prácticas nacionales en lo que refiere a la jubilación, y la ausencia del trabajo debido al servicio militar obligatorio y al cumplimiento de otras obligaciones cívicas. En lo relativo a los procedimientos previos a la extinción del contrato de trabajo, en ocasión de esta, la recomendación prevé que el empleador tiene que dar aviso por escrito y de manera apropiada al trabajador en el caso de una falta. Asimismo, debe dar instrucciones apropiadas al trabajador, advertirle por escrito y darle un plazo razonable para que pueda mejorar su desempeño antes de extinguir la relación del contrato de trabajo por un desempeño insatisfactorio. Todo trabajador debería tener derecho a contar con la asistencia de otra persona cuando se defienda de los cargos acerca de su conducta o trabajo. La recomendación contempla igualmente que se notifique por escrito al trabajador la decisión de dar por terminar el contrato de trabajo, y si el trabajador lo solicita, que se extienda una constancia por escrito en la que se exponga el motivo de la disolución. Además, señala que podría preverse un procedimiento de conciliación antes de interponer un recurso contra la extinción de la relación de trabajo o durante el mismo, y que los trabajadores deberían estar plenamente informados acerca de las posibilidades de recurrir de las cuales disponen. También la recomendación sostiene que durante el plazo de preaviso el trabajador debería tener derecho a periodos de tiempo libres razonables sin perder su remuneración
para que pueda buscar otro empleo y que todo trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada debe tener derecho a recibir un certificado del empleador. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Paralelamente a la creación de la Organización de Estados Americanos, también en la novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, en marzo de 1948, los estados adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En el artículo 14, esta declaración consagra el derecho al trabajo, en condiciones dignas y con libertad de seguir su vocación, y una justa retribución que en relación con la capacidad y destreza del trabajador le asegure un nivel de vida conveniente para sí y para su familia. Y en el artículo 37 define el deber de trabajar que tiene toda persona dentro de su capacidad y posibilidades a fin de obtener recursos para su subsistencia o el beneficio de la comunidad. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, establece en su artículo 23, apartado primero, que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Es decir, consagra el trabajo como un derecho humano y a los derechos laborales del trabajador, como ser la libre elección de su trabajo, las condiciones equitativas y satisfactorias de su trabajo y a la protección contra el desempleo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1976, proclama el derecho al trabajo en un sentido general en su artículo 6, párrafo primero. Allí, los Estados partes reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado y de tomar todas las medidas adecuadas para que se garantice este derecho. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, es una convención que, si bien no hace una referencia específica al derecho al trabajo, en el artículo 6 prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso, con lo cual la referencia es implícita, y al contrario es eso. Por su parte, el artículo 26 de la Convención refiere al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en general. Para lograr su efectividad, entre los que el derecho al trabajo queda contemplado debido a la especial referencia a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que en el artículo 44b expresamente dice que el trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. En relación al concepto de estabilidad laboral, cabe hacer mención a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto de 2017 en el caso denominado Lagos del Campo versus Perú. En este fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el derecho a la estabilidad laboral de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana. El señor Alfredo Lagos del Campo había trabajado para una empresa durante 13 años. En el último año, llegó a ocupar el cargo de presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa. La Comunidad Industrial era una asociación de trabajadores destinada a hacer efectiva la participación de estos en el patrimonio y la gestión de la empresa. El Comité Electoral de la Comunidad Industrial que presidía el señor Lagos del Campo era la entidad que estaba encargada de llevar a cabo las elecciones de los miembros del Consejo de la Comunidad Industrial y de los representantes ante el directorio de la empresa. Previo a realizarse las elecciones, el señor Lagos del Campo efectuó declaraciones durante una entrevista para la revista La Razón, donde señaló a los propietarios de la empresa como personas que habían manipulado el proceso electoral. Como consecuencia, fue despedido e inició un proceso laboral ante el Poder Judicial solicitando la reinstalación en su puesto de trabajo. En primera instancia hicieron lugar a su demanda y en segunda instancia la demanda fue, la resolución de primera instancia fue revocada. En este caso en particular, la parte consideró que el Estado peruano no había tutelado el derecho a la estabilidad laboral
derivado de la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana. Al respecto, la Corte Interamericana destacó que las obligaciones del Estado en lo referente a la protección del derecho a la estabilidad laboral en el ámbito privado se traducen en los siguientes deberes: adoptar las medidas para la debida regulación y fiscalización del derecho, proteger al trabajador a través de los órganos competentes contra el despido injustificado y, en caso de despido injustificado, remediar la situación, ya sea a través de una reinstalación o mediante una indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional. Que el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo ante una situación de despido injustificado para garantizar acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos. En la sentencia se especifica que la estabilidad laboral no implica una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino que se trata de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido, este se realice bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o bien contrarias a derecho. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, fue adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988. El protocolo expresamente reconoce al derecho al trabajo en el artículo 6, apartado primero, que dice: toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. El apartado segundo de dicho artículo agrega que los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad del derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesionales. Por último, el artículo séptimo señala que el derecho al trabajo se ha de gozar en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, lo que implica que los Estados deben garantizar particularmente una remuneración justa, la vocación del trabajador, la promoción y ascenso del trabajo, la estabilidad en el empleo, la seguridad y higiene, el trabajo nocturno, limitación de la jornada, los descansos, las licencias y feriados. Los invito a ver la película Amor sin escalas, que se encuentra disponible en Netflix. En esta ocasión les propongo analizar las causales y la forma de instrumentar el despido planteados en este largometraje.